Muchas gracias, Muchín, por estar con nosotros el día de hoy. Permíteme presentarte. Muchín es PhD Candidate in Economics en Virginia Tech. Ella tiene una maestría en Economics en la Universidad de Warwick en UK y es economista de la Universidad de Piura en Lima, Perú. Bienvenida, Muchín. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer tenerte y conversar contigo. ¿Qué tal? Gracias, Hamilton, por la invitación. Muchín, mi primera pregunta es, ¿cómo fue que decidiste seguir el PhD de Econ? Bueno, básicamente es una larga historia. Primero pero se relaciona mucho a cómo fue que decidí estudiar economía, sobre todo, porque fue como que en el último año de mis estudios de secundaria, donde todavía no sabía qué estudiar, ¿no? Estaba entre ingeniería, economía, y no sé si, bueno, creo que nadie sabe, pero es donde una conversación con mi papá donde decidí más o menos seguir ingeniería o economía, porque mi papá es ingeniero y mi mamá es médico, mi mamá quería que estudie medicina, pero yo no quería medicina, eh, y estaba entre economía e ingeniería, pero fue que una vez yo vi que había ingeniería económica, entonces yo dije, ingeniería económica, eso me confundió Una buena bastante. combinación. Sí, justo de la uni, ¿no? Decía ingeniería económica, ¿es ingeniería? ¿Es economía? No sé qué es, por eso estaba en duda entre ingeniería y economía, pero al final, al final supe que es economía, ¿no? Los de ingeniería económica, Ok. pero ahí cuando me dije, hice la decisión, no. Sí, yo le pregunté a mi papá, ¿qué es la diferencia entre ingeniería y economía? Entonces él básicamente decía, ¿no? De repente también tenía ideas no tan claras, pero decía, sí, es economía, más de todo es políticas sociales, apply, micro, más orientado, ¿no? También a lo social, políticas, el gobierno, y es una combinación, ¿no? De matemática con, ¿no? Con términos más de humanidades. Entonces es un mix. Mientras que ingeniería era más trabajo de campo, él decía, ¿no? Tenías que ir a la industria, a la fábrica, y si tú quieres trabajar en la oficina es mejor economía, pero la verdad es que así no es, porque ingeniería ahora también trabaja en la oficina, ¿no? Claro. Pero en esa época me dijo así, y luego yo estaba con un interés más en temas sociales, en esa época me gustaba mucho más contribuir, ¿no? A intervenciones, quizá reducir disparidades de género, educación, y tampoco me gustaba mucho la química ni la física, entonces dije, bueno, me gusta la matemática, lo social, entonces por eso elegí economía. Entonces, en la universidad yo, bueno, me gustaba estudiar, me gustaba sacar buenas notas y graduarme bien, pero luego cuando comencé a trabajar me di cuenta, pues, ¿no? Que había aprendido varios conceptos teóricos, ¿no? En la universidad, pero no había usado muchos esos conceptos en la investigación, porque en Perú pues, no hay mucha investigación, en esa época tampoco había, eran más cursos, y algunos que querían hacer su tesis hacían porque que tenían que tener el título, otros llevaban un curso, ¿no? de tesis y no hacían el paper. Entonces, no es que había puesto, ¿no? en práctica los conocimientos de intervenciones ni nada por el estilo. Y entré a trabajar a la SBS, y también decidí tratar de aplicar los conocimientos que yo había usado, y no es que podía aplicarlos, ¿no? en la industria, porque todos tienen pues, ¿no? sus políticas o cosas específicas por hacer, entonces no puedes tratar de aplicar tus propias ideas o tratar de profundizar en los códigos, y entonces yo creo que se aprende, ¿no? Los códigos de investigación, los papers, haciendo las investigaciones. Entonces, por eso es que decidí seguir una maestría y luego viendo si es que me gustaba o no, no sabía si después de la maestría iba a hacer un doctorado, pero luego decidí hacer el doctorado porque me daba más tiempo para hacer mi propia investigación, ¿verdad? Y sí, también me gustaba enseñar, porque antes de entrar a la SBS estuve trabajando como asistente de cátedra en la Universidad de Sam para el MBA. Entonces ahí también en una que otras clases de review sessions a los estudiantes ya graduados que eran pues, de ingeniería o derecho, que iban a hacer su MBA, y les enseñaba economía. Entonces me gustaba mucho también lo que es, ¿no? la enseñanza. Y entonces que por lo tanto decidí seguir un doctorado. Mira, qué genial, qué interesante tu historia. Yo me acuerdo, me has hecho recordar que en mi caso,
yo me acuerdo que mi papá una vez, cuando estaba en tercero de secundaria, me dijo, ¿no? ¿Y qué quieres estudiar? Y yo le pregunté, ¿y qué carreras hay? Y mencionó ingeniería, se mencionó ingeniería mecánica. Y como a mí me gustaban los carros, porque era adolescente, tú sabes, ¿no? Decidí ingeniería mecánica. Dije, eso voy a estudiar. ¿Y dónde se puede estudiar? Le pregunté. Y él me mencionó la uni. ¿Ok? Y fue en la academia donde yo tuve un curso de economía de una semana y donde fue allí ese profesor que me enseñó economía, donde dije, donde esa semana sentí que entendí el mundo, sentí que entendí por qué había desempleo, por qué había producción, por qué había esas cosas, y decidí seguir economía, y decidí postular economía. Y como estaba puesta en la uni, decidí postular ingeniería económica, lo que tú mencionas, y decidí seguir ingeniería económica en la Universidad Nacional de Ingeniería. ¡Qué genial! Y cuando decidiste irte, porque tú te fuiste a estudiar una maestría a Warwick en Economics, ¿verdad? ¿Cómo fue un poquito esa experiencia? Irte de Perú a Warwick y después de eso irte al PhD, pero ¿cómo fue tu experiencia en la maestría? Mi experiencia fue muy buena, lo que sí fue una maestría de un año, entonces un poco corto queda el tiempo, pero era tipo mudarme hasta Europa, ¿no? A Inglaterra, entonces más lejos, la diferencia horaria siempre jugaba, ¿no? En contra, porque Claro, yo a veces cambiaba mi horario, no sé por qué no me acostumbraba, porque todos yo dormía, todavía era de noche acá, me despertaba y era de tarde, entonces yo a veces como en, los, en la época donde se terminaron los cursos y solamente era hacer tu propia tesis, entonces yo básicamente cambiaba mis horarios. ¿Por qué? Porque yo vivía en la universidad, ¿no? En okay, on campus. okay. Entonces podía usar la biblioteca toda la noche y luego irme a mi cuarto a dormir en la mañana. Claro. Entonces, cambiaba todo mi horario. Entonces era como que, bueno, también, pero también igual perdía la mañana, ¿no? Entonces algo así. Claro. Pero sí era interesante porque es una experiencia internacional, había un montón de alumnos dentro de la maestría, entonces no es una maestría de pocos alumnos, eran varios alumnos Claro. porque era una maestría de MSI, no era de research, sino que era Mm, MSI. ujú. Y MSI, entonces, pero habían de varios sitios, más que todo, ¿no? De la India y China. Entonces yo dije, tantos de la India, tantos de China, dije, qué raro. Y la verdad es que, bueno, porque era la primera vez que iba a estudiar Claro, afuera, ¿no? Y yo no pensaba que habían tantos en un programa así. Y claro, ya después, claro. ya cuando vine, pues, ¿no? A Estados Unidos ya se me hacía más usual Más- encontrar, porque ya sabía, ¿no? Que era claro. así, porque ellos son bastantes y la mayoría se van a estudiar afuera. Pero también hice buenos amigos, habían un grupo de latinos, un grupo, ¿no? Ujú. De Asia, con los cuales también estoy en contacto, pero, pero también me dediqué a full a hacer mi propia investigación y a los cursos, que tampoco tenía tanto tiempo, ¿no? Para Para interactuar. poder, claro, claro. Y fue la maestría donde tú finalmente como que te afianzaste más en tu deseo de seguir el PhD o fue antes de la maestría que tú ya estabas clara con el tema del PhD? No, básicamente, fue algo que yo sabía que quería hacer, Ah, que ok, seguir estudios, pero todavía no sabía cuándo, ¿no? Pero yo ok, sabía que de repente podía hacer un doctorado después, pero no sabía si es que iba a empalmar o no iba a empalmar, ok. pero sí fue cuando entré a la maestría que quería seguir el doctorado. Pero Ah, ok. antes de la maestría no sabía. En verdad, por ejemplo, yo podía ir y regresar a Perú, ¿no? Pero yo dejé todas las puertas abiertas porque yo no dije quiero ir y regresar, por lo tanto tampoco es que postulé a becas, ¿no? Del gobierno, Claro. que te obligan a regresar. Yo fui más que todo a Warwick y también terminé mi empleo en Perú, entonces fui a Warwick con la posibilidad, ¿no? De que no sabía si es que me iba a quedar en Europa, si me iba a ir a Ok, Estados Unidos o iba a regresar a Perú, entonces habían varias posibilidades. ok, ok. Wow, eso es verdaderamente emocionante. Entonces, cuando ya acabaste el programa, ¿volviste a Perú o cómo fue? ¿O de ahí aplicaste al PhD? Yo apliqué al PhD en Inglaterra, cuando estaba en Inglaterra, pero Sí. vine a Perú porque tenía que sacar la visa. Entonces, Ok. básicamente así, pero fue muy interesante porque cuando apliqué fue algo random, es decir, yo quería de repente dejar un año
para tener las notas de la maestría y con las notas de la maestría aplicar al doctorado. Entonces, algunos otros en los que se terminan en la maestría espera un año Y postula. y luego el siguiente año entran, ¿no? Claro. Yo no, es decir, yo postulé en el 2017 en enero, cuando todavía estaba en la maestría, todavía estaba en la parte de tesis, de cursos selectivos, y en febrero, más que todo marzo, me dijeron que había sido aceptada al doctorado, y empalmé en agosto, y terminé la tesis en septiembre, ¿no? Porque te daban la opción de terminar la tesis en septiembre. Entonces, mandé la versión de tesis en septiembre y me dieron el grado de Warwick en diciembre de 2017, cuando yo ya estaba en agosto haciendo el doctorado. En el primer ciclo del doctorado. O sea, prácticamente empalmaste la maestría con el PhD. Sí. Wow. Prácticamente fue así. Entonces, de repente, hubiera, ¿no? Dejado más tiempo, y lo más curioso es que solamente apliqué a una sola universidad para el doctorado. Ah, mira, no sabía, porque tú sabes que eso suele aplicar, no sé, pues 10, 15 o 6, dependiendo, cada uno tiene su número. No estaba en mis planes aplicar ese año, pero salió una oportunidad y bueno, Y la apliqué esa. tomaste. Y la tomaste. Sí. Por eso es que, Ok. por eso es que no, pasaron los deadlines de diciembre, noviembre, Claro. recién en enero, algunas universidades no abren luego, después, y entonces apliqué. Básicamente es donde solamente con esta universidad entré al doctorado. Porque Ok. es más que todo, ¿no? Mi profesor un profesor de pregrado, básicamente, estaba haciendo una pasantía, no pasantía, como un visiting professor, Sí, profesor. position en Virginia Tech, Ujú. y es ahí donde, ¿no? Me contacté en enero, cuando ya pasaron todos los otros Los deadlines. y me dijeron Claro. si quería, ¿no? Entrar al doctorado. Entonces dije, ¿cómo que lo tomé como que, quizá primero dije no, y luego dije sí. Entonces, así fue. Yo dije, bueno, y al final entré al doctorado. Mira, qué interesante, porque tu experiencia es distinta a los otros, al estándar, llamémoslo así, en el cual tú sabes, hay que postular, no sé, un conjunto de universidades, claro, y uno postula como que entre octubre a diciembre, más o menos, ¿cierto? Pero qué genial, y cuando ya recibiste la admisión en febrero. Sí, febrero, marzo. Y algo curioso es que no me llegó el email de la oferta. Y dije, bueno, estaba esperando. Y luego me contacta mi profesor y me dice, ¿recibiste la oferta? Y yo, no. Y creo que no sé dónde se habrá perdido, habrá estado en el spam En o no. spam. Nunca la recibí. Y luego me reenviaron el correo, ¿no? Que habían. Y cuando ya salió la admisión, ¿te, te- te- te sorprendió? ¿Era algo que no esperabas o simplemente cómo fue la reacción? Bueno, fue bueno porque ya al menos tenía, ¿no? Dónde iba a ir luego, pero Claro, más o menos como que sí, ya estaba como que me lo esperaba un poco, ¿no? Porque es claro, como que la única universidad, las conexiones también importan bastante si uno va claro. a postular a las universidades. Entonces, como que ya un poco me lo esperaba, pero sí es como que ahora ya tengo un plan, ¿no? Claro. ¿Dónde voy a ir luego? Tengo que aplicar a la visa. Lo que sí, ¿no? Obviamente me quedé con la duda, ¿qué hubiera pasado si hubiera postulado a más universidades y algo así? Exacto, claro, siempre está ese contrafactual, ¿verdad? O sea, si que hubiese pasado, sí, hubieses hecho el path en que el cual aplicas a 6 o 7 universidades, ¿qué hubiese pasado? Bueno, lo bueno es que nunca recibiste ningún correo de rejection, que eso se va a recibir en este tipo de aplicaciones, ¿cierto? Sí, pero ahora ya tengo experiencia en el job market, entonces. Oh, claro, no, John Mark es otra historia, eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, entonces ya recibiste la admisión. Fuiste a Perú para sacarlo de la visa, el F1, y luego viniste a Estados Unidos. Eh, ¿Cómo fue el primer año del PhD? Bueno, el primer año fue bien intenso. La verdad, yo considero el primer año como el año más estresante que tuve durante todo el programa, ¿no? De los 5 años que estoy acá, porque eran puros cursos, ¿no? 3 cursos el primer semestre, donde habían problem 6 cada semana para los 3 cursos.
Entonces, Claro, 3 sí. problem sets en cada semana y todos bien, bien juntos, ¿no? Y entonces sí fue un poco estresante. Yo me acuerdo que, bueno, tenía amigos que sabía más, de repente un amigo que sabía más, que era de la China, entonces él hacía sus problem sets, pero lo decía bien a última hora, pero rápido, porque lo sabía, ¿no? Era de Pekín University. Entonces, eh, yo hacía mis problem sets y luego comparaba con sus resultados, Claro. ¿no? A ver si salían o no. Y era lo usual, ¿no? Siempre, no sé, lo testeaba, ya hiciste el problem set, hay que comparar resultados. ¿Cómo te salió la primera, la segunda? Algo así para todos los otros cursos. Entonces sí fue muy estresante porque Claro, era problem set, entre problem set, exámenes, algunos exámenes eran midterm, final exams y algunos eran en la mañana, bien temprano. Entonces tenía que estar acostumbrándome, ¿no? A levantarme temprano para los claro, exámenes, entonces y estar todo el día en la biblioteca o estudiando y claro. comparando resultados. Sí fue muy estresante porque, bueno, son notas, ¿no? Y bueno, de repente te Claro. dicen, y los profesores te dicen, las notas no importan en el doctorado. Obviamente todos te dicen eso que no importan, pero tú estás ahí, no y quieres sacar buena nota, algo así. Claro, claro, eso es cierto. No, y al final sí, sí, sí importa, porque algunos, cuando vas a Job Market, algunos te piden tus transcripts, ¿cierto? Y dicen, envíanos el transcript, obviamente, y si por alguna razón piden las notas al final. Eso es verdad. Y con ese primer año, creo que tú dices, hay un montón de problem sets, amigos de todo, o sea, tu cohort es de diversas partes del mundo, de Asia, de India. Eh, algo que yo encontré era el tema del idioma. ¿Cómo te fue? Tú estuviste en Warwick, tú ya tenías un año con el inglés y obviamente tienes el background también en el idioma, pero ¿cómo sentiste con respecto al idioma? ¿Fluyó? ¿Sentiste que no hubo ningún problema o sentiste algún tipo de barrera allí? Bueno, yo sentí, quizá no lo sentí en los primeros años la barrera porque eran cursos, era matemática, el profesor venía, te explicaba cosas como que de manera económica, los conceptos, los términos económicos que ya más o menos uno entiende Ujú. en inglés. Entonces no era tan difícil, era más que todo copiar lo que escriben en la pizarra y conversar con ellos. Ellos no, en mi programa, por ejemplo, no hay nadie de Latinoamérica. Todos son Ok. de China, India, Irán, eh, quizá Rusia, Asia, pero no hay ningún latino en el programa de economía. Entonces, todo lo que me comunicaba con ellos era en inglés Bien. y, bueno, no era tan difícil en los primeros años porque los términos eran conocidos, pero ya después en los cursos de especialidad ahí viene la cosa porque tienes que presentar papers o hacer tu proyecto escrito. Entonces ahí es donde la primera vez que tuve que presentar, como que me chocó, ¿no? Dije, creo que no he presentado bien, algo así, porque también justamente la profesora no solamente te decía, presentas, ¿no? Los otros tenían que evaluarte. Entonces, Claro, yo creo que claro. no me han evaluado bien, porque no sé, veían medio raro las caras. Entonces dije, Es normal, claro. Es normal, todos pasamos por eso, que el tema de presentar es lo que tú dices, el primer año es bastante autoestudio y quizás el inglés es suficiente para escucharlo bien y comunicarse, etcétera, etcétera, pero cuando uno tiene que presentar y exponer por una hora tu paper y escuchar las preguntas y responder las preguntas, es realmente challenging, eso es cierto. Eso es cierto. Y luego de pasar los cursos, son los primeros 2 años aproximadamente, pasaste al todo el stage de research. ¿Cómo fue esa transición? Ya no estabas ya con cursos o deadlines de problem sets, qué sé yo. Ahora tenías como que todo el tiempo del mundo para poder hacer research. ¿Cómo fue esa transición? yo creo que para mí fue por una parte muy bueno, porque ya no estaba estresada con los cursos, tenía más tiempo para hacer mi investigación, solamente me enfocaba en la investigación, entonces no tenía estrés de problemas, notas cada semana, pero dado que también te da más flexibilidad, tienes que ser muy organizado. Entonces, no es que, y eso creo que el primer año como que siento que no hice mucho, ¿no? Terminando el segundo año, el tercer año creo que este, perdí la mitad del semestre, básicamente porque tenía un tema de investigación y al final, a mitad del semestre, me di cuenta que
Que no que le va. faltaba, algo así. Entonces tuve que cambiar a otro proyecto y trabajar en esos, todo el winter break. Y, y en enero que me dieron una data, febrero, marzo, y en abril sustenté mi paper de tercer año y es Ujú. con esa data. Entonces ahí es como que puedes tener más tiempo, pero también puedes perderlo de manera tan fácil como no te sale lo que tú quieres o no tienes suficientes datos. Entonces, cuando yo soy más de economía aplicada, dependemos mucho, ¿no? De los datos y de las estimaciones y todo lo que salga, si sale bien, no. Entonces, hay mucho de eso, es muy como que no sabes, no lo puedes Claro. predecir. Entonces, sí, por una parte, yo creo que a mí me gusta más hacer la investigación. Si yo quisiera regresar a los cursos, diría que lo quiero obviar, ¿no? Porque ya no quiero seguir con más cursos ahora quiero más como que hacer más investigación, Claro. dado que, no sé, depende, ¿no? Si tú te gusta la investigación que quieres hacer y te gusta, ¿no? Investigar e informar políticas y ver qué intervenciones son más eficaces que otras y qué resultados se pueden impactar, es algo que me interesa, a pesar de que los resultados no salgan, pero estar Claro. ahí y ver qué sale, entonces algo como que me motiva y el tema es elegir el curso o el tema, o el tema que te apasiona sobre todo, ¿no? Para poder seguir investigando sobre ese tema o un grupo de temas, no solamente uno, y ver, ¿no? Qué puede salir de ahí. Claro, eso es excelente. Y relacionado ahora, tú ya estás acabando el PhD, ya te gradúas en un par de meses. Eh, ¿Cuál es tu research agenda que estás siguiendo? Sí, es una pregunta que muchos me han preguntado en estos meses, sobre todo. Es cierto, es cierto, es cierto. Ya seguro hablaremos después sobre Joe Barker, Sí. que tú tienes una experiencia espectacular en eso ahora, en estos meses. Es cierto. ¿Y cuál es tu respuesta con respecto a eso? Bueno, básicamente a mí mis temas de interés, ¿no? Que yo evalúo son microeconomía aplicada, orientado a experimentos de campo, behavioral economics, economía del comportamiento, experimental economics, con temas de educación y salud. Entonces, en una de mis investigaciones, yo evalúo cuál es el efecto de exposiciones breves a mujeres modelo para incrementar las participaciones de mujeres en la ciencia, Wow. usando una intervención en Perú. Básicamente, eh, en Perú, alrededor del 30% de mujeres eligen seguir carreras de ingeniería, ¿no? Y ingeniería es la carrera en general STEM en Perú, de mayor alcance, que tienen más salarios. Otras carreras STEM como matemática o química o física no son muy bien pagadas. Mm. Entonces nosotros queremos incrementar la participación de mujeres en la ciencia y para ello hacemos una intervención donde estudiantes de ingeniería de último año en Perú van a dar una charla de 20 minutos a colegios seleccionados al azar, Ok, a chicas y chicos de quinto año de secundaria. Y ok. luego, para medir el efecto de esta intervención, se recopiló una encuesta 6 meses después de la intervención para ver cuál es el efecto de estas intervenciones en qué carreras los chicos prefieren seguir y estereotipos de género, si es que es la inspiración o la información lo que afecta sobre todo la carrera que tú quieres seguir, ¿no? Y encontramos que las mujeres de talento que tienen alto nivel de matemática, altas Ya. habilidades matemáticas, luego de estar expuestos a estas intervenciones, incrementan su participación en ingeniería, preferencias Wow. por ingeniería en alrededor de 14 puntos porcentuales. Y es el Wow. canal de inspiración, eh, tienen mayor confianza en sus habilidades matemáticas, en seguir carreras de ingeniería, y es esa inspiración lo que les motiva a seguir carreras de ciencia. Por otro lado, también encontramos que chicos de bajas habilidades matemáticas también siguen carreras de ingeniería en 7 puntos porcentuales, pero el canal para los chicos es diferente, es la información sobre todo, ¿no? Entonces, lo que exploramos son los mecanismos detrás usando, ¿no?, estas intervenciones. Entonces, mi agenda, más que investigación, se enfoca en tratar de usar experimentos y técnicas cuasi experimentales para reducir las disparidades de género
y también en temas de educación y de salud. Qué interesante. Es súper interesante ver cómo una política puede impactar o puede mover decisiones de los agentes y en particular aplicado al tema educativo. Está súper genial. Y justo la última vez recuerdo que conversábamos que un tópico que sería interesante analizar juntos era sobre la educación financiera en Perú, que quizás hablaremos ya en el futuro sobre eso. Y ahora que ya estás en tu Research Agenda y que empiezas a trabajar en eso en los siguientes años, eh, ¿cómo ahora, y también estás terminando también el job market ahora en esta época, una pregunta que usualmente hemos encontrado entre los estudiantes es, muy bien, alguien empieza el PhD, lo termina en 5 años y va al job market, pero ¿cómo ha financiado el PhD? ¿Cómo ha sido que ha vivido durante esos 5 o 6 años? ¿Cómo ha sido tu caso? Bueno, la mayoría de doctorados vienen financiados, ¿no?, por la universidad. Mm. Es algo que se puede encontrar en la web. La mayoría te dicen, ¿no?, los que admitimos al doctorado van a estar financiados mediante, ellos van a trabajar para la universidad como asistentes de investigación o asistentes de docencia. Es muy diferente a lo que pasa con maestrías, donde en la mayoría no hay mucho financiamiento y hay que postular a becas, sobre todo. Pero en el doctorado la mayoría lo financia. En particular en mi departamento tenemos un poco de problema al momento de financiar, porque el contrato que me dieron al inicio es de 4 años solamente. Ah, ok. Entonces no es 5 años. Y el programa te puede tomar 5 o 6 años, pero tu contrato es solo 4 años. Entonces la universidad te puede financiar el 5.º año, pero no es obligatorio. Depende mucho, ¿no?, del financiamiento que tengan, cuántos alumnos hay, pero sí se puede conseguir financiamiento de otros departamentos. Otros departamentos pueden pagar tu tuition y estudias en el departamento de economía. Es mi caso. Yo he estado trabajando los últimos 2 años para otro departamento en Mm. Virginia Tech, pero estoy llevando, ¿no?, el doctorado en economía. Economía. Ah, mira, qué interesante. Es cierto, el funding, por lo general, lo que tú mencionas, uno recibe como PhD student, pero el número de años, que a veces es 4, a veces es 5, y a veces se extiende un año más en algunos programas. Bueno, ahora parece una tendencia a hacer el PhD en 6 años, porque realmente, en realidad, de los 5 años, no es que los 5 años los tienes completamente, porque tienes 6 meses en el job market y es como que te quitan medio año, por decir un número, ¿cierto? Eh, eh, es verdad, entonces que por lo general es financiado por la universidad. Una pregunta, Muchín. En todos estos 5 años en el PhD, ¿tú has sentido que aprender, es cierto, hard skills como matemática, la econometría y etc., pero eso es suficiente para poder hacer progreso en el programa, o tú consideras o has encontrado de que también se necesita desarrollar soft skills como, no lo sé, presentar bien, hacer networking, manejar bien tu tiempo, qué sé yo? ¿Qué has encontrado en el programa, en tu experiencia? Sí, de hecho, ambos importan bastante. Es en el último año, yo creo que donde me he dado cuenta, ¿no?, que los soft skills son muy importantes, porque al ir a las conferencias, no solamente basta ir a conferencias, no, ¿de qué vale pagar una conferencia si vas a estar mirando solamente lo que otros presentan? Es decir, hacer networking. Y es algo como que yo todavía no he experimentado, porque todas las conferencias que he asistido han sido virtual. Pero lo que sí me Ok, han dicho los que han ido en presencial es que a veces las conferencias no funcionan para algunos que son más tímidos que para los que no, porque los más tímidos, pues, quizá vayan a las conferencias, pero les va a costar más interactuar con otros que nunca han conocido antes. Entonces, pero el networking es importante. Igual este año, dado el job market, he tenido que ir varias veces al centro que la universidad tiene. Entonces, cada universidad tiene un centro de, ¿no?, desarrollo profesional, donde las personas asignadas, tú puedes agendar una cita, ellos pueden revisar tu CV, pueden revisar hasta tu presentación de job market, escucharte, te guían en las entrevistas, qué te van a preguntar, qué preguntas tienes que hacer. Igual te pueden guiar en el proceso de negociación de una oferta. Entonces hay bastantes temas que yo no sabía, y cómo hacer networking. Últimamente han estado incrementando
las capacitaciones de cómo hacer networking por LinkedIn, no basta solamente añadir a bastantes a LinkedIn, sino que tienes que añadir con un mensaje, porque de repente no es que añado a cualquiera, entonces mejor con un mensaje presentándote, yo soy de la misma universidad, me interesa trabajar en tu empresa o la empresa donde trabajas, podemos conversar, algo así. Entonces digo, no sabía, y recién me doy cuenta ahorita, si hubiera hecho eso un año antes de ir al job market, hubiera sido mucho más importante. Entonces ellos enfatizan, no esperen a última hora para hacer el networking, ¿no? Porque eso se da antes de postular a los trabajos, antes de todo, de hacer networking. Entonces es muy importante el networking, y no para pedir un trabajo, sino más que todo para tener esas conexiones y una idea ¿no? de qué trabajo sería más importante y mejor para postular. Y luego también las presentation skills, communication skills, es muy importante porque en las conferencias tienes que presentar, sea en Zoom, virtual, hay varias diferencias, y es importante cómo presentas a una audiencia que no sea economista, porque es difícil para algunos presentar temas econométricos o teoría o microeconomía teórica a una audiencia donde no son teóricos, son no solamente economistas, pueden ser psicólogos, statisticians, de varias especialidades. Entonces es bueno tratar de presentar tu investigación como si le presentaras a tu abuelita, a tu papá, a tu mamá, que no sabe. Es lo que siempre enfatizan, ¿no? Tratar de usar términos que no sean muy técnicos, y es algo que yo he aprendido al momento de tomar clases de Communication Science, que había un workshop, y también tomar parte, ¿no? de una competencia en Virginia Tech. Había una competencia cada 2 veces al año que se le llama National Games, donde tú vas y presentas tu investigación en 2 minutos, y no puedes usar slides, solamente puedes llevar un solo objeto y lo presentas enfrente de como en el teatro de artes que tiene Virginia Tech. Entonces tienes que ir al escenario y presentar tu investigación en solo 2 minutos con un objeto. Entonces, no puedes hablar de todas esas ecuaciones, tienes que solamente ir al grano y presentar tu investigación de manera muy simple, pero que sea muy interesante y que atraiga la atención del público. Claro, eso es súper genial, que es verdad, tratar de comunicar bien es un skill que se va ganando, pero uno se va ganando en el sentido que uno va practicando N veces hasta que llega un momento en que más o menos va saliendo bien y más o menos va a converger. Eso es verdad. Finalmente, permíteme preguntarte, ¿cuáles serían las 2 o 3 recomendaciones o consejos que tú les darías a aquellos estudiantes que están pensando postular al PhD? Bueno, primero yo les recomendaría que vean y evalúen si un doctorado es para ellos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuáles son sus prioridades a futuro, si es que necesitan un doctorado para realizar, ¿no? sus planes a futuro, y si se sentirían felices haciendo un doctorado, y cuáles son sus planes a futuros. En algunos casos, dependiendo del trabajo, es necesario el doctorado, en otros casos no, pero si es que van y deciden hacer un doctorado, que traten de balancear su vida, ¿no? No solamente dedicarle todo al estudio, todo a la investigación. Es importante tener, ¿no? un balance en tu vida personal, familiar, conocer lugares, hacer otras actividades fuera de las actividades académicas, y balancear un poco en tu vida. Y es importante ser organizado, sobre todo en el doctorado. Bueno, yo ahora acostumbro tener como que una agenda, ¿no? Como un planner cada año donde puedo anotar todas las actividades que tengo que hacer, pero no solamente basta, ¿no? anotar las actividades. En hecho, tienes que ser organizada, tratar de cumplir tareas pequeñas en un plazo fijo, porque en el doctorado vas a tener que hacer no solamente tu propia investigación, sino la investigación de tu advisor, de tu supervisor, enseñar clases, postular al job market. Entonces son bastantes cosas, y aparte tienes que hacer ejercicio, hiking o visitar otros lugares, conferencias. Entonces es un montón de cosas que a veces no las vas a poder hacer, pero tienes que planificar cuáles son las más importantes antes y después, y tratar de balancear. Entonces yo creo que es importante tener también
una buena salud física, emocional, para poder ser más productivo. Claro, eso es vital. Muchas gracias, Muchín, por tu tiempo. De seguro que vamos a conversar en el futuro sobre tu research, el cual es súper interesante y usa una técnica de causal inference que es súper útil y muy pocos lo hacen, pero es súper útil para muchas cosas que nos interesa en Nikon. Muchas gracias, de verdad. Yo estoy seguro que los estudiantes van a disfrutar todos los comments y los consejos que nos has brindado el día de hoy. Gracias, Hamilton, ¿Sí? por la invitación. Cuídate mucho, nos vemos, un abrazo. Chao.